Hoy nos toca la catástrofe que está ocurriendo en el Amazonas, acá, muy cerquita. A veces no tomamos conciencia de lo que es esta región del planeta y, bueno, ni hablar de la importancia que tiene el Amazonas, el bosque tropical más grande del planeta y que hace 18 días que arde. Ajá. En realidad durante todo el año estuvo padeciendo incendios, pero ahora hace 18 días que son intermitentes y masivos. Son múltiples incendios, porque se habla del incendio, en realidad son múltiples incendios que abarcan grandes sectores de 5 estados de Brasil y que incluso se están expandiendo para la triple frontera entre Brasil, Bolivia y Paraguay. Bueno, eso sobre todo la zona que está afectando. De todas maneras, el Amazonas comprende partes de 9 países, si bien hablamos de Brasil porque la mayor parte está en el territorio brasileño, y por eso es que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tiene gran responsabilidad, no solo en controlar lo que está ocurriendo ahora, sino también en las causas de esta catástrofe, deberíamos decir... por supuesto, no accidente, quizás incluso la palabra negligencia quede corta, porque es adrede. Yo eso te iba a preguntar, porque escuché, perdón, escuché por los medios directamente que se decía que eran todos intencionales. Esto está comprobado, ¿no? Y mira, distintos científicos de Brasil y de distintas ONG, por supuesto todos desmentidos y vapuleados y demás por Bolsonaro, con ese estilo tan duro y desfachatado que tiene, han dicho que sí, que son sin duda intencionales, y hay algunos datos que cercioran, digamos, esta hipótesis. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, en lo que va del 2019, los incendios aumentaron un 83% respecto del mismo periodo del 2018. Es decir, desde la asunción de Bolsonaro aumentaron un 83%. Entonces, es raro, ¿no? Que claro, aumenten diría, pero, los incendios. Bueno. Claro, ¿qué dijo Bolsonaro? Bueno, es periodo de incendios. Dijo con todas las letras, porque a él le gustan esas cosas, dijo: me solían llamar Capitán Motosierra y ahora soy Nerón incendiando el bosque. Pero sí es la temporada de incendios, como diciendo, bueno... Temporada de incendios, dijo. Temporada de incendios. Ahora bien, ¿qué dijeron los científicos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil, INPE, para facilitar, ¿no?, todo este nombre? Del INPE dijeron, bueno, no, es cierto que es estación seca, pero esto no es culpa de la estación seca, porque si no, los porcentajes no serían tanto más escandalosos que otros daños. Y hay políticas de prevención, sobre todo para estas épocas, ¿no?, que tienen que ver con el cuidado, Ni hablar de política de prevención, sobre todo lo que hay son muchas, o sea, dentro de esto de lo que es la prevención, pero muchas multas y una regulación muy estricta en lo que tiene que ver con la agricultura y la forestación en la zona. Desde la asunción de Jair Bolsonaro, en realidad ya desde antes con Temer, pero profundizándose mucho más con Bolsonaro, se redujeron en un 20% estas multas y estas restricciones, y por eso lo que dicen quienes abonan la teoría, en realidad más que una teoría, por eso te digo, comprobado de que esto ha sido adrede, es que Jair Bolsonaro beneficia justamente a estos terratenientes que lo que hacen es realizar estas quemas ilegales para liberar tierras y desarrollar sus negocios. Hablamos a grandes rasgos de un negocio y no de un accidente. Claro, claro. Ahora bien, hay algunos datos que quizás por no estar tan empapados de lo que es la agenda medioambiental se nos han escapado, pero que terminan, bueno, decantando en todo esto que está ocurriendo hoy. El 19 de julio, el INPE, este instituto brasileño que le decía, publicó un duro informe, es decir, hace un poquito más de un mes, donde daban cuenta de todo el peligro que sufría el Amazonas, de las distintas políticas que venía impulsando Bolsonaro, esto de dar rienda suelta, ¿no?, que los agricultores hagan lo que quieran. Agricultores, en realidad estamos hablando de terratenientes, de grandes, ¿no?, o sea, de personas o empresas más que acaudaladas. No estamos hablando del campesino que va a plantar el pequeño, una batata. No, estamos hablando de los grandes terratenientes beneficiados por Bolsonaro. Cuando el INPE publica este informe, Bolsonaro
por supuesto, lo desmiente, dice que esto fomenta una imagen pésima de Brasil en el exterior, que es todo un complot de las ONG y demás, y que se quieren quedar con el Amazonas, que otros países del mundo quieren quedarse con el Amazonas, bueno, todo distintas elucubraciones de Bolsonaro, y despide a su director, Ricardo Galbao. Lo despide, en realidad, el 2 de agosto. Imagínate que este incendio permanente empieza alrededor del 5 de agosto, así que vemos como, claro, ¿no? Porque crónica de una catástrofe anunciada. Claro. Bueno, te decía, que abarca sobre todo estos incendios. Mato Grosso del Sur, estos son los 5 estados de Brasil: Mato Grosso del Sur, Rondônia, Pará, Acre y Río de Janeiro. Estos estados han experimentado un incremento de sus incendios en lo que va del año, es decir, desde la asunción de Bolsonaro el 1 de enero, en un 260% el Mato Grosso del Sur, 198% el estado de Rondônia, 188% el estado de Pará, 176% el estado de Acre y 176% también Río de Janeiro, es decir, casi un 200%, y por eso decimos, esto no puede ser... No es por temporada, ¿no? No puede ser casualidad, no puede ser por temporada, porque esto no suele ocurrir, claro. No hubo nada tan fuera de lo común en lo que tiene que ver con lo climático. Afecta sobre todo a la cuenca del Amazonas y, como te decía, ya comienza a llegar hasta la triple frontera de Brasil, Bolivia y Paraguay. Hace poco en San Pablo llovió negro. Leía que cayó agua negra. ¿Por qué? Porque es tanta la relevancia de lo que produce este bosque tropical, este gran pulmón del mundo, justamente por ser un reservorio de humedad, que incide en las lluvias de la región, o sea, de lo más inmediato, por eso llovió negro en San Pablo, pero también del resto de la región y de todo el mundo. Es decir, lo que está ocurriendo ahora, que dicen los especialistas que sería muy difícil de revertir, podría afectar, en realidad va a afectar al clima de todo el mundo y va a tener una incidencia en lo que es el calentamiento global, que a veces parece que como un ítem vacío, por así decirlo, como un tema que... Calentamiento global y decís, ¿qué es eso, no? Sí, por ahí cuando no se lo relaciona con otros factores o con políticos, ellos parece que te están hablando de la nada misma. En realidad es una preocupación, o debería ser una preocupación prioritaria para todos nosotros, porque es el único lugar hasta ahora donde vivimos nuestro planeta. Todavía no se ha encontrado otro planeta para vivir. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Jair Bolsonaro? Que, como te decía, no es Brasil el único país el cual abarca el Amazonas, pero sí en el principal. Bueno, ahí me enredé con las palabras, pero para ser más específica, el Amazonas toca, por así decirlo, 9 países, que son, Brasil en su gran mayoría, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana Francesa y Surinam, pero principalmente Brasil. Bolsonaro parece no importarle y ya tuvimos antecedentes de sus posiciones con respecto al medio ambiente. Cuando él asumió, Jair Bolsonaro celebró que Donald Trump se haya ido del Acuerdo del Clima de París. Esto había sido escandaloso, un acuerdo firmado por Barack Obama antes de la asunción de Donald Trump, y vino Trump y dijo, ¿qué es esto? Sí, Trump, así, sin prácticamente pensarlo, dijo, esto no va más, chau, listo, chau, Acuerdo de París, del que formaban parte un montón de países. Y también Bolsonaro se negó a albergar la conferencia del clima de la ONU en Brasil. Dijo, no, estas cosas acá no. Incluso con esas frases así tan fuertes que tira, también dijo en un momento por los reclamos del Amazonas, no de ahora, sino los que venían ya llevándose a cabo, dijo que eso era de veganos que comen verduras y que bueno, o sea, más o menos dijo, váyanse a donde más les guste. Que molesta. Ni hablar. También tuvo la brillante idea, Jair Bolsonaro, de fusionar los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. No lo logró, porque hubo mucha resistencia de distintas organizaciones, pero imagínense lo que era la idea. Son 2 ministerios totalmente contrapuestos. Medio Ambiente
debería controlar agricultura. Es algo que acá, por ejemplo, yo pensaba en el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. No, o sea, digamos, se controlan los alimentos, se controla el medio ambiente, se controla... Bueno, no pudo, pero igual tuvo incidencia en el Ministerio de Medio Ambiente, que comenzó a desmantelar. Pero no me voy a extender más porque tenemos en comunicación a una periodista que sabe mucho más que yo de esto, especializada en medio ambiente. Ella es Thais Gadea Lara, una joven periodista que, bueno, tenemos el gusto de tener en comunicación. Vamos a preguntarle a ella sobre este tema. Thais, ¿estás ahí? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Thais? ¿Cómo andás? Muy bien acá. Tratando de seguir, ¿no? El día a día de cómo va esto en la Amazonía. Bueno, acá estamos tratando el tema con Guada Reboredo, que trae la información internacional y que ahora te va a hacer la primera pregunta. Sí, ¿qué tal, Thais? Estamos, bueno, desarrollando un poco el tema. Vos, me imagino, como bien decías, que seguís medio el minuto a minuto. ¿Cuáles son las novedades de última hora? Sé que Francia se expresó que están muy enojados, también lo hizo Finlandia, ¿verdad? Sí, así es, o sea, se empieza a conectar todo, que no es únicamente una cuestión meramente ambiental, ¿no? Sino que también se vincula con lo político, no solo por entender esto bajo el contexto del gobierno y las medidas, ¿no? Que toma Bolsonaro, y por otra parte también la incidencia que tiene a nivel internacional, que en realidad lo que dijo Macron hoy no sorprende, porque ya lo venía diciendo, incluso fue un tema que se habló durante el G20, y que él en su momento ya había dicho que no iba a establecer acuerdos comerciales con países que estuvieran en contra, en ese momento decía, del Acuerdo de París, porque bueno, Bolsonaro tenía una postura similar a Trump respecto al acuerdo en cambio climático. Eso, digamos, continúa esa medida con lo que se dijo hoy, en donde se considera que el gobierno de Bolsonaro no está implementando políticas para, por ejemplo, prevenir, ¿no? Esta situación que se vive hoy, y por lo tanto es que Francia se pondría al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Y tengo una pregunta, ¿Alemania también se ha expresado al respecto? Porque sé que también se han cruzado Merkel y Bolsonaro, por eso no sé si está ahora en la misma postura que Macron con respecto al acuerdo. Al momento no vi respecto de lo que es el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, pero sí lo que ocurrió con Alemania y también con Noruega fue que quitaron sus aportes al Fondo de la Amazonía, destinado justamente a apoyar lo que era la conservación. Y lo hicieron después de que a mediados de este año se dieron a conocer las cifras de cómo había aumentado la deforestación en la Amazonía desde que Bolsonaro estaba en el poder. Entonces, ahí es donde todo se va conectando, ¿no? Y cómo también las relaciones internacionales entran en juego, y hay que considerar países como Francia o Alemania, en donde, digamos, están tratando de promover más la acción climática versus nuevos gobiernos que hay, por ejemplo, en Brasil o en los Estados Unidos. Thais, ¿cómo explicar al oyente esto de lo que implica, ¿no? El pulmón del mundo, el 20% del oxígeno, la Amazonía, el calentamiento global, las consecuencias? Digo, ¿cómo explicar las consecuencias de lo que está pasando ahí en el Amazonas? Bueno, para eso hay que entender, como vos bien decís, cuando se habla, ¿no?, de pulmón, de lo que es el planeta y el equilibrio que implica para todo el ciclo del oxígeno y del agua. Puede haber consecuencias respecto sí de lo que es el ciclo del agua por una cuestión de la evaporación y cómo eso se vincula incluso hasta en nuestro país. Y también otra cosa que mencionás, en lo que tiene que ver con cambio climático, hay que entender sí que estas áreas de la Amazonía actúan como sumideros de carbono, que absorben un dióxido de carbono, y que toda la deforestación, ¿no?, y todo este desastre que estamos viendo, ello en lugar de favorecer la acción ante cambio climático va en contra, porque se terminan emitiendo gases contaminantes, principalmente dióxido de carbono. Ahora, ¿para qué serían usadas estas tierras? Porque hablamos de incendios aparentemente intencionales, de deforestación. ¿Qué tipo de agricultura sería llevada a cabo ahí? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Porque desde el punto de vista del gobierno, el ministro de Ambiente únicamente puso las causas en cuestiones
meteorológicas, que hablaba de una época de sequía que en realidad no es tan severa este año, y hablaba de los vientos, que según los expertos tampoco incidirían, con lo cual las causas estarían en manos humanas. Y después Bolsonaro el otro día habló, más allá de echarle la culpa a las organizaciones ambientalistas, habló de una temporada de quemas, que hay que entender que en ciertas prácticas agrícolas se usa el fuego para manejo del suelo. Es decir, se quema para después utilizarlo para otra cosa. Bueno, Ahí acá lo vivimos eso, sí. Acá lo vivimos, no sé si recordás cuando decían, bueno, humo en la ciudad, ¿no? Y eran épocas, no recuerdo bien la época del año, pero me parece la época de humedad del año, que venía, que quemaban los campos para lo que era la siembra directa, ¿no? Claro. Es muy común hacer esas quemas en los campos. Sí, y es criticado ya porque se considera que se podrían aplicar otro tipo, ¿no?, de técnicas. Ahora, respondiendo, digamos, a la pregunta, ¿para qué se va a utilizar en ese caso después? Y bueno, ahí es donde entran en juego los intereses de lo que se conoce como el agronegocio, ¿no?, para expandir la agricultura y la ganadería intensiva. Entonces, con un gobierno que en lugar de implementar políticas más tendientes a favorecer la protección, digamos, lo que hace es en contra tratar de favorecer la explotación comercial, con menos controles a lo que son las quemas ilegales, con un recorte de presupuesto en las áreas ambientales. Entonces me parece que son muchas las variables, ¿no?, que hay que entender y que hay que ver finalmente cómo se termina resolviendo la situación. Claro, y además, ¿qué tipo de comercialización? Pensaba, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, acá en Argentina lo vivimos con la soja, que, por lo que tengo entendido, destruye el suelo y que no hay forma incluso de recuperar esta tierra, ¿no? Digo, seguramente va a tener mucho que ver también cuál sea el plan para estas tierras. Porque hay especialistas que dicen que ya de por sí estos incendios hacen que sea irrecuperable lo que está pasando en el momento en el Amazonas. Sí, a mí me parece en algunos casos medio prematuro, ¿no?, como hablar de cómo son los efectos. Me parece que va a haber que esperar a ver qué pase, y sobre todo también a escuchar las distintas voces en juego. Digo, hay comunidades originarias, ¿no?, que habitan en la zona, y hay intereses también de apropiación de las tierras que les pertenecen a comunidades originarias que Bolsonaro se refirió a ellas, digamos, de muy mala manera ya históricamente, y no de forma de considerarlas, ¿no?, en políticas de conservación. Pero acá puntualmente de lo que se habla y lo que estuve conversando con distintos colegas de Brasil, es sobre todo para pastoreo y para cultivo de soja, que en muchos casos se exporta para alimentar ganado. Por eso es que desde las distintas organizaciones, cuando podemos estar viendo en las redes sociales que se dice, bueno, ¿cómo ayudar? Y una de las acciones que se dice es reducir el consumo de carne, ¿no? Entendiendo de tratar de no demandar este tipo de modelo productivo y apostar quizás en contraproducción más local, producción agroecológica, ¿no? Empezar a conocer un poco también cómo se produce lo que llega a nuestro plato. Thais, quería chequear con vos, hay una información que me llega por WhatsApp y habla de que Evo Morales, como ejemplo de lo que es como presidente, contrató 2 supertanques para apagar los incendios. Quería preguntarte si esta información es así, está corroborada, y si Brasil está haciendo algo al respecto similar. Hay poca información respecto de cuáles son las medidas que está tomando Brasil, más allá de algunos comunicados que se comparten en las redes sociales, como que se está haciendo algo, pero hay poco, digamos, detalles. Y en el caso de Bolivia, también hay críticas al gobierno de Evo Morales, ¿no?, respecto de este vínculo con, digamos, lo que son las personas del agronegocio, y cómo también permitir más allá de lo que teóricamente está controlado, ¿no? Como que se permitieron realizar también este tipo de quemas, pero hasta dónde se llega el control, cuál es la prevención. Por eso hay que ver, digamos, la configuración política, que pasa también con los otros países de la región. Macri le dio su apoyo, ¿no?, a Bolsonaro, y de hecho dijeron si necesitaban ayuda que la iban a enviar, pero desde el punto de vista político me parece que esto va más allá y que tiene que ver con justamente cuáles son las políticas ambientales que implementan los países, porque acá
el daño ya está hecho, y ahora de última se podrán implementar políticas, ¿no?, de reforestación, de recuperación, pero siempre lo que hay que intentar, y sobre todo con estas áreas, es de prevenir llegar a situaciones como estas. Y Thais, vos recién decías que hablabas con colegas brasileros. ¿Tenés idea de cómo es la reacción del pueblo brasilero? Porque escuchaba ayer en C5N a una periodista que estaba en San Pablo y decía, la verdad es que acá a la gente no le interesa, siente que está lejos y que no le importa demasiado. ¿Vos tenés idea de cómo se vive en la calle, por así decirlo? Mira, había escuchado a un colega de argentino en Brasil en el programa de televisión en el que trabajo, y él lo que decía es que incluso allá en Brasil, porque viste que estaba esto de por qué no se hablaba antes de lo que pasaba en la Amazonía, y bueno, él dijo que incluso allá se empezó a hablar el lunes. ¿Y por qué? Porque fue cuando llegó esa humadera a la ciudad de Sao Paulo, ¿no? Entonces, o sea, quizás en línea con lo que vos decís de qué pasa con esa conexión entre la ciudad y lo que está en la Amazonía. Él mencionaba esto, que recién cuando los efectos se empezaron a notar en la ciudad fue que empezó a visibilizarse mucho más el tema en los medios de comunicación. Pero ahí te diría que donde más se puede, digamos, encontrar, o quienes más vienen haciendo seguimiento, son más periodistas especializados, ¿no?, en temas ambientales, que vienen siguiendo lo que sucede en la Amazonía. Bien, y te hago otra pregunta, volviendo a lo que son los grupos indígenas que viven acá en el Amazonas y demás. Investigando sobre el tema, leí que Bolsonaro prometió abrir áreas protegidas por la Constitución a la explotación minera y forestal. Es decir, tierras indígenas que están protegidas por la Constitución a la explotación minera y forestal. Ahora, obviamente debería modificar la Constitución para permitir esto, ¿verdad? Sí, hay que ver, hay que ver qué es lo que ocurre. Sí, él ya lo había dicho, él de hecho había usado una expresión, algo que había referido como porque iban a estar como animales en zoológicos, ¿no?, para referirse que ellos estaban en áreas de conservación. Él lamentablemente tiene una visión que es la de si ese área la puedo explotar, ¿por qué la voy a conservar? ¿Sí? O sea, no tiene una perspectiva respecto de lo que es la conservación y de política ambiental. Era algo que se temía, digamos, desde que él empezó a ser candidato, y que ahora se empiezan a ver los efectos, porque de enero a agosto la deforestación creció notablemente. Solo en julio, si se comparaba el julio de 2019 con todas las variables que puede haber en juego, ¿no?, pero con el julio de 2018 había aumentado un 268% la deforestación. Y eso demuestra que definitivamente hay una política más tendiente a favorecer la explotación en lugar de la conservación. Y las comunidades originarias, digamos, son también las principales afectadas. Entonces también ahí hay que tener en cuenta no solo lo ambiental, sino también qué es lo que pasa con lo social. Bien, acá Adrián González te quiere hacer la última pregunta, Thais. Thais, con respecto a la región, ¿cómo puede llegar a afectar aquí a nuestro país? Tengo entendido que va a llegar el humo o ya llegó hoy. Y en cuanto a números, estadísticas, ¿qué podemos decir de todo este desastre que está causando en el Amazonas? Bueno, en cuanto a los efectos que puede haber en la región, sí, recién hace unos minutos se dio a conocer que hoy en la noche, ¿no?, estaría llegando parte, digamos, del humo al norte de Argentina. De hecho, si uno ve algunos mapas de la NASA, uno puede empezar a ver, ¿no?, como el norte de Argentina se ve afectado. Hay también incendios en Bolivia, y ya había también efectos en Paraguay y en otros países cercanos. Y respecto a lo que pueda pasar con Argentina, puede llegar a tener que ver, según lo que dijeron los expertos, en incidencias que pueda tener, por eso que yo decía, de la regulación del oxígeno y sobre todo del agua, que disminuya el caudal de los ríos y haya escasez de agua en algunas zonas. Esto hay que ver con el correr de los días, ¿no?, cómo avanza. Y respecto de... No me atrevería a decirte, digamos, una cifra de respecto al cuál es el espacio, ¿no?, que ya está afectado. Hay mucha información dando vuelta. Lo más fehaciente que tenemos en este momento son los mapas de NASA, de la Organización Meteorológica Mundial, en donde se puede ahí ver por lo menos los focos, ¿no?, donde están los focos de incendio. Pero no me atrevería a decirte por el momento. Yo creo que hay que ser un poco más cautelosos, ¿viste?, y ver en los próximos días, cuando se empiece a contabilizar, cuáles han sido los efectos.
Sí, de lo que se habla ahora es de, bueno, cómo se hace para frenar el fuego, y la magnitud del fuego es tal que no es que se puede ir con un poquito de agua y listo, ¿no? Digo, implica mucho más que eso. Sí. Bueno, Thais, te agradecemos muchísimo la comunicación aquí en Radio Realpolitik de La Plata, y obviamente te estaremos consultando. Bueno, muchas gracias a ustedes y por dar espacio al tema. Bueno, hasta otro momento. Thais Gadea Lara, periodista especializada en medio ambiente, estos temas que a veces, bueno, son complicados, ¿no? De tratar y de explicar, ¿no? Son bastante específicos. Sí, mucha desinformación al respecto, por eso está bueno hablar con alguien que sepa. Y te tiro unas últimas cifras para ya ir cerrando. En el Amazonas viven 400.000 millones de árboles de los tamaños y tipos más variados. Concentra cerca del, mira, ¿escuchaste? Del 30% de las especies conocidas de la flora y la fauna de todo el mundo. Y viven en el Amazonas 34 millones de personas, de las cuales 350 son grupos indígenas. Hay quienes dicen que el Amazonas está tan poco explorado como el fondo del mar. Así que bueno, una biodiversidad increíble, esperemos que puedan apagar esto. Sí, y la liviandad que tienen algunos al ver negocios en todos lados y no pensar lo que implica pasar una máquina y limpiar con todo eso o prender fuego, ¿no? Sí, nos hace pensar un poco en nuestro suelo también, ¿no? Sí, arruinado por estas hojas forrajeras que comen los chanchos de China. Esto es lo mismo que yo veo a veces, ¿viste? Cuando vas en un auto y ves que el de adelante abre y tira para afuera, así no le importa nada. Bueno, esto es lo mismo, la gente que tiene negocio y que quiere hacer negocio, no le importa nada, o sea, y en este sentido, el que debe estar regulando esto es el Estado de Brasil y el Estado de donde está toda la Amazonia, ¿no? De los estados, digo, que, bueno, en este caso el Bolsonaro no le importa nada. Y él es libre mercado en todo sentido. Bueno, muy bien, interesante columna la del día de hoy de Guada, ¿eh? Nos vamos a ir a un corte rapidito porque estamos pasados y tenemos un montón de material hoy en Tela.